acabemos con esta guerra, José Ángel. De una vez por todas. Yo ya te dije que mi plan es diferente y no lo vas a entender. Pero escúchame una cosa. A vos no te va a tocar ni el indio, ni la persona que está por encima de él. ¿Me entendés? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, José Ángel? ¿Quién está arriba del indio, mano? Adiós, hermano. Pepe. No, José Ángel. Llévenselas. Dale, para la casa. Chayo, súbete. Vamos. Gallo, no me voy a ir, Chava. Hágame caso, Salvador está bien. No, yo ahorita me regreso por él a partirle a su madre a Pepito. ¿Estamos? ¡Estamos! No, Chava. Sí, patrón. Ya vamos otra vez de retache cerca del rancho, como usted nos dijo. De lo perdido lo hallado, pues. No se van a devolver sin traerme un informe detallado de todas las pérdidas, pero sobre todo, necesito saber cómo esas gonorreas encontraron ese escondite supuestamente impenetrable. La neta, patrón, a mí esto me huele a pura rata. Algún pajarito cantó. Yo tengo buen olfato para detectar a los judas. Algunos huelen como a perfumito barato, bien bonito. Pero ya después le cuento cómo vamos las cosas. Órale. Pues será que huele a tu gente, ¿no? Yo ni siquiera sé llegar al rancho. A mí siempre me llevaron encapuchada. Pues será que algún guarura tuyo está despechado contigo, puede ser. A mí que fue el cara rata ese. Se quería escapar, ¿no? Por algo sería. Para mí que quería encontrarse con los Acero. Acá. ¿Y ese humo? ¿Vendrá del rancho o qué? Esos mendigos aceros están quemando el cantón. ¡Hijo de la ch... Busca dónde regresarte. Me lleva la... Más vale que aquí digan, aquí corrió, que aquí quedó. Malditos. Esta gonorrea. Este pi... El chamacón se comportó como todo un hombre. Estoy muy orgulloso de ti, mi amor. La verdad es que nunca nos dejó solas ni un segundo. Y Chava, pensé que ahora sí te perdía. Fuiste nuestro héroe. Sí, gracias por traerla de vuelta. Hice lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho por la familia. No fue para tanto. No, pues sí fue para tanto, Chavita. Mira, agradezco que hayas protegido a la familia así y todo, pero pudiste volar en pedacitos ahí junto con Pepito. Y yo te quiero agradecer por haberle puesto en su madre al perro ese desgraciado del Roscas. Y estoy seguro que mi Débora del cielo también te lo está agradeciendo, chavalón. Pues a mí me hubiera gustado quedarme en la fiesta porque estaba muy buena. Bueno, pero claro, estoy más feliz aquí viendo a mi nieto. Wow. ¿Quién iba a pensar que Pepito iba a morir para salvarnos? De alguna manera pagó por todos sus pecados, ¿no? Así mero, tía. José Ángel Godoy pagó por cada una de las cosas que hizo. Y ahora por fin está descansando en paz. No, gracias, mijo. El rato me echo una chela. Bueno, familia, yo propongo que antes de un brindis nos concentremos con el cruce. ¿Ok? ¿Eso ya está todo listo? Amigo, cuente con la Policía Municipal de Matamoros de mi parte. ¿Y qué no nos vas a fallar con eso, gallo? ¿Cuándo les he fallado, Vicenta? Nunca. Hombres y armas de mi parte. Chavalón, lanchas y camionetas. Vale. Así mero. Ustedes saben que yo ya estoy cuadrando todo eso para conseguirlo en el puerto. Aquí lo importante es despistar a la migra. Esto está poniendo muy perro con este canijo al presidente gringo al otro lado. Con eso del moro nos trae entre ceja y ceja. ¿Cómo le va a hacer, Felipe? No, por eso no te preocupes, compadre. Tengo un contacto que va a despejar la zona exactamente a la hora que pasemos. Patrón, si esto sale bien, yo mismo invito el tequila, o el aguardiente, o lo que tú tomes. Hasta la polimigra le invito unas medias. ¡A ver, gonorrea! Eso es un pi... Mario, eso es lo que sos vos. Ya me contó la gente del patrón que me quería hacer la vuelta, pi...
La orden tuya la esperaba y me has tirado como un perro. Azuceno, cálmate, cálmate. ¿Qué va, patrón? Si por esta gonorrea casi me dan mal a mí. Ya cálmate, Florecito. Por el suizo del pepote carechí ese, nos quedamos sin plata, sin caleta, sin droga, sin nada, patrón. Cálmate. Cálmate. Así que fue Pepito, el que acabó con las caletas. Hijo de su madre. Seguramente fue él el que le avisó a los aceros del rancho, con ganas de ponerle todos sus retos a los alacranes. No pasa nada. Yo nunca me quedo sin recursos. A mí la plata me sobra. Indira, espérame afuera que Azuceno te va a explicar algo. Vos también, Lumbre. Vos y yo nos quedamos, Amaro. Tranquilos, mijos. Respírenle. Porque esta noche duermen en el gabacho. Como que me llamo Vicenta Cero. Amor, ¿supiste algo del gallo? Pues es que me preocupa mucho que no esté con nosotros como lo prometió. Ya sabes cómo es el gallo, mi amor. Pero no te preocupes, nosotros lo resolvemos y vamos a estar bien. ¿O no, cuñado? Eso espero, cuñado. Ya estamos a punto de llegar. Dile a todos que se preparen porque no tenemos mucho tiempo. Hola. Listo, no, todos pegados, pegados. Pegados todos ahí. Recuerden que aquí lo más importante no son sus pertenencias, sino mantenernos con vida. ¡Vamos! Grupo 1, avancen conmigo. Vamos, vamos, vamos. Grupos, grupos conmigo. Vamos. Atrás, amigo, usted queda atrás. A ver, el que la caga hoy se muere para siempre, ¿oyeron? Órale, vámonos, Lumbre. Ahí te voy. Patrón. Madre. Mira Cárdenas, güey. No, espérate. Te tengo que decir algo. Mi amor. Mijo, te tengo que decir amor, no es el momento. No es el momento. ¿En serio? Tranquilos, quédense aquí. Todos empiecen a bajar. Te amo. Váyanse. ¡Vamos! ¡Bebote! ¡Vamos! ¡Ayúdame a separarte! Te amo. ¡Cuidado! ¡Carnala, vamos! Pero entonces decirle al mamarracho de Alirio que hagas la vuelta bien, hermano. No, si van a poner cosas... Bueno, yo veré pues. No me va a quedar mal. Dale, monito, que Dios lo bendiga a mí. Bien. Vea, Azuceno. Señor. Tan pronto yo esté en el aire y te vas al punto de encuentro con el indio Amaro. Decirle que lo necesito más despierto y más armado que nunca. Yo lo veo como difícil, patrón. Ese animal despierto. Ese animal me acaba de matar al gringo Phillips. Vos ni siquiera fuiste capaz de recuperar la plata de las caletas y las armas. ¿Quién es el que no está despierto y quién es el animal, amiguito? No, pues, patrón, es que a lo bien. Usted también me está tirando muy duro el último. Vos a mí me tenés que hacer caso, Azuceno. ¿Qué te olvidó esa parte? ¿Ah? Ay, no.
te vas a donde el indio Amaro y después hablas con la gente de Bandera Blanca para que reciban bien a los migrantes que van por Brownsville. Que los traten bien. Que la Coyote, futura esposa de Romero, no se puede llevar una mala imagen mía. Oh, pues. ¿Dónde está el p*** seno? Hijo de la... ¡Con el mero diablo! ¡Soy inmortal! La ve. Ay, Amaro, ahora sí. Ay, patrón. Me mataron al indio Amaro, esas gonorreas de los aceros, patrón. Yo hice hasta lo imposible. ¿Quién sabe, mi chavalón? Pero al parecer también se quieren quebrar este perro. Morrea se salvó este pi. Se van a tener que quedar con las ganas. Porque voy a ser yo quien acabe con la vida de Amaro Rodríguez. Mi amor, ¿escuchaste, mijo? Voy a ir a ver dónde fregados está ese cabrón de Amaro. Y te lo juro, mi amor, te lo juro. Te lo voy a traer en pedacitos, ¿eh? Pues a mí me van a recibir mis enemigos. Sara, Manuel, Vicente, Amparo, Junio, Helio, Araceli, Débora. Acabemos de una buena vez con esto, ¿no? Hágale, Micha. ¿Oíste, Fadel? No te veo hace rato. Aún no te da calor con todos esos trapos. Metamos nada al agua. No me gusta el agua. Vengo a hacer negocios. Quiero saber qué cantidad puedes pasar a Estados Unidos. La frontera. El santo grial de todos los narcos. Lo que pasa es que solo uno lo puede controlar. Yo. Ay, mijo. Ahora sí me quedé bien dormida, hombre. Pues, ¿qué hora es, eh? Me quedé bien dormida, mi güero. Hoy es la fiesta de tu hijo, ¿eh? Tengo que ir a arreglarle todo. Ya le compré su pastel, le compré su piñata. Le adorné todo el espacio así como a él le gusta. Mataron al indio. Vas a ver, Coyotita, cuando salga de aquí. Vas a conocer el verdadero infierno en la tierra. ¡Ay! Telemundo, enemigo íntimo.
Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. El